La tremenda verdad es que es fácil dejar de fumar. Solo es la indecisión y el añorar una ilusión lo que lo hacen difícil. Aún estando enganchados con la nicotina, los fumadores pueden estar horas y horas sin fumar en ciertas situaciones, y no les pasa nada. Solamente sufres cuando quieres fumar y no te dejan. Entonces, la clave está en tomar una decisión definitiva y final, sin apelación. No hay que esperar a haberlo quitado, sino saber que eres libre. No dudes nunca de tu decisión, ni la cuestiones, sino al contrario, alégrate siempre de haberla tomado. Si tu decisión es definitiva, será fácil desde el principio. Pero ¿cómo puedes tomar esta decisión definitiva si no sabes si va a ser fácil o no? Por esto es importante leer el resto del libro. Hay ciertos puntos fundamentales y es 98. Es fácil dejarlo, si sabes cómo. Necesario fijarlos claramente en tu mente antes de dejarlo. 1. Date cuenta de que tú, sí lo puedes lograr. No eres diferente de los demás, y la única persona que te puede obligar a fumar otro cigarrillo eres tú. 2. No hay nada en absoluto que sacrificar. Al contrario, vas a obtener unos beneficios enormes. No solo quiero decir que tendrás más dinero y mejor salud, sino que disfrutarás más de los buenos momentos y sufrirás menos en los malos. 3. Grábate que no existe eso de un solo cigarrillo. Fumar es drogadicción y una reacción en cadena. Si añoras un cigarrillo de vez en cuando, solo te estarás castigando para nada. 4. Mira todo lo relacionado con el fumar no como un hábito social que puede o no dañarte, sino como lo que es drogadicción. Enfréntate al hecho, lo quieras o no, tienes esa enfermedad. No desaparecerá porque escondas la cabeza. Acuérdate, como todas las enfermedades que incapacitan, no solo dura toda la vida, sino que empeora día a día. El mejor momento para atajarla es ahora mismo. 5. Distingue entre la enfermedad, es decir, la adicción química y el estado mental de ser fumador o no fumador. Si tuvieran esa oportunidad, todos los fumadores la aprovecharían enseguida, para poder volver a la época de antes de que se engancharan. Tú tienes esa oportunidad hoy. Ni siquiera lo consideres como renunciar a fumar. Una vez que has tomado la decisión definitiva, y que has fumado tu último cigarrillo, ya serás no fumador. Un fumador es una persona que va por la vida destruyéndose con el tabaco. Un no fumador es una persona que no hace eso. Una vez hayas tomado esa decisión definitiva, ya has logrado tu meta. Alégrate. No te quedes añorando melancólicamente un cigarrillo, esperando a que desaparezca la adicción química. Sal y disfruta de la vida inmediatamente. La vida es maravillosa, incluso mientras eres adicto a la nicotina, y será cada día mejor cuando no lo seas. Lo fundamental para que te resulte fácil dejar de fumar es convencerte a ti mismo sin la menor duda de que serás capaz de abstenerte totalmente durante el periodo de retirada de la nicotina, máximo 3 semanas, y si tienes la actitud mental correcta, lo encontrarás absurdamente fácil. En este momento, si has leído con la mente abierta, como te aconsejé al principio, ya habrás decidido dejar de fumar. Deberías sentir ahora una especie de excitación, como un perro que tira de la cadena. Estarás deseando eliminar el veneno de tu cuerpo. Si todavía sientes miedo, y lo ves todo negro, es por uno de estos 3. 99. Es fácil dejarlo, si sabes cómo. Factores. 1. Hay algo que todavía no ha cuajado en tu mente. Léete otra vez los 5 puntos anteriores y pregúntate si los aceptas como verdades. Si tienes alguna duda, vuelve a leer el capítulo correspondiente. 2. Lo que temes es el fracaso. No te preocupes, sigue leyendo. Lo conseguirás. Todo lo relacionado con el fumar es un timo de enormes dimensiones. Hasta las personas más inteligentes pueden ser víctimas de un timo, pero solo un imbécil que ha descubierto el truco seguirá engañándose a sí mismo. 3. Estás de acuerdo en todo, pero sigues deprimido. No te deprimas. No. Tiene sentido. Abre bien los ojos. Te está ocurriendo algo fantástico. Estás a punto de salir de la cárcel. Es imprescindible empezar con la actitud mental correcta. Hay que pensar, ¿no es maravilloso? Soy un no fumador.
Lo único que tenemos que hacer ahora es mantener esa actitud mental durante el periodo transicional. En los próximos capítulos trataremos algunos puntos específicos para mantener tu estado de ánimo durante ese periodo. Al final del periodo transicional pensarás así de modo automático. Y el único misterio en tu vida será, es tan obvio, ¿por qué no podía verlo antes? Sin embargo, 2 advertencias importantes. 1. No apagues tu último cigarrillo hasta que hayas terminado el libro. 2. Ya he dicho varias veces que el periodo de retirada de la droga es de unas 3 semanas. Esto puede causar algún que otro malentendido. En primer lugar, puedes pensar a nivel subconsciente que vas a tener que sufrir durante 3 semanas. No es así. En segundo lugar, evita la trampa de decirte, solo tengo que abstenerme de fumar durante 3 semanas y seré libre. No va a ocurrir nada al cabo de las 3 semanas. No vas a tener la sensación repentina de ser no fumador. Los no fumadores no se sienten diferentes de los fumadores. Si te dejas deprimir durante esas 3 semanas, lo más probable es que sigas deprimiéndote después. Lo que quiero decir es que si te dices desde un principio, ¡qué bien! Ya no voy a fumar nunca más. Después de las 3 semanas, toda tentación desaparecerá. Mientras que si te dices, si logro sobrevivir 3 semanas sin fumar, darás tu vida por un cigarrillo al cumplir las 3 semanas. El juego de palabras no es intencionado. 100. El periodo de la retirada de la nicotina. 33. El periodo de la retirada de la nicotina. Durante las 3 semanas siguientes al momento de apagar tu último cigarrillo, puede que tengas una ansiedad por la retirada de la nicotina. Esta ansiedad se debe a 2 factores completamente distintos. 1. La ansiedad física por la retirada de la nicotina, esa sensación de vacío y de inseguridad parecida al hambre, la que muchos fumadores identifican como el mono, esa sensación de no saber qué hacer con las manos. 2. Los dispositivos psicológicos que disparan una ansiedad en determinados momentos, por ejemplo, cuando suena el teléfono. Si muchos fumadores encuentran grandes dificultades al dejar de fumar, se debe a la incapacidad de comprender y de distinguir entre estos 2 factores mientras emplean el método de la fuerza de voluntad. Es también eso lo que hace que muchos que consiguieron dejarlo, vuelvan a caer otra vez en la misma trampa. Aunque el mono de la nicotina no produce ningún dolor físico, no hay que subestimar su poder. Hablamos de dolores del hambre, pero si estamos todo un día sin comer nada, puede que el estómago empiece a hacer ruido, pero no hay ningún dolor. Aún así, el hambre es una fuerza tremenda, y podemos volvernos muy irritables si se nos priva de la comida. Esto es parecido a lo que ocurre cuando se nos priva de la nicotina. La diferencia está en que el cuerpo necesita comer para sobrevivir, pero no necesita el veneno. Teniendo la actitud mental correcta, las molestias de la retirada se vencen con bastante facilidad y desaparecen rápidamente. Si los fumadores que emplean el método de la fuerza de voluntad logran abstenerse de fumar durante unos días, la ansiedad física por la nicotina desaparece. Es el segundo factor el que causa dificultades. El fumador se ha creado el hábito de aliviar el mono en ciertos momentos u ocasiones, creando con ello una asociación de ideas. No puedo tomarme una copa a gusto sin un cigarrillo. Quizás sea más fácil comprender el efecto a través de un ejemplo. Tienes un coche durante varios años, y la palanquita de los intermitentes está a la izquierda del volante. Te compras un coche nuevo, que tiene la palanquita a la derecha. Dios sabe por qué. Sabes que está a la derecha, pero durante un par de semanas pones en marcha el limpiaparabrisas cada vez que haces un giro. Dejar de fumar es parecido. Durante los primeros días funciona el dispositivo psicológico en ciertos momentos. Pensarás, me apetece un cigarrillo. Hay que combatir el lavado de cerebro desde el primer momento, para que el dispositivo automático deje de funcionar, con el método de la 101. El periodo de la retirada de la nicotina. Fuerza de voluntad, ya que el fumador cree que está haciendo un sacrificio, añora melancólicamente el fumar, y espera que desaparezcan estas ganas. Lejos de eliminar estos dispositivos psicológicos, hace que aumenten su número. Por ejemplo, una comida, sobre todo si estás con un grupo de amigos en un restaurante,
El no fumador ya se siente deprimido porque se le ha quitado el tabaco. Sus amigos encienden sus cigarrillos y se siente más privado todavía. Ahora ya no disfruta ni de la comida, ni de lo que suele ser una ocasión social agradable, debido a la asociación de ideas entre el cigarrillo, la comida y la compañía. Recibe un triple golpe, y el lavado de cerebro aumenta. Si es una persona decidida y logra aguantarse, termina aceptando su suerte y se dedica a vivir. Pero parte del lavado de cerebro ha quedado, y lo más triste de todo es el caso del fumador que dejando de fumar durante varios años por motivos de salud o de dinero, todavía añore un cigarrillo en ciertas ocasiones. En realidad, está añorando una ilusión que solo existe en su mente, y se está torturando para nada. Incluso con mi propio método, es la razón más común para el fracaso. El exfumador tiende a ver en el cigarrillo una especie de placebo. Piensa: ya sé que el tabaco no hace nada por mí, pero si yo creo que hace algo, a veces me ayudará. Un placebo, aunque no proporciona ninguna ayuda real, puede ser psicológicamente efectivo para aliviar unos síntomas genuinos, y por tanto puede ser beneficioso. Pero el tabaco no es un placebo, crea los síntomas que luego alivia, y con el tiempo deja, al menos en parte, de aliviarlos por completo. Es un placebo que causa enfermedad, y aparte de esto, es la primera causa de muerte en la sociedad occidental. Tal vez te resulte más fácil comprender el efecto, si lo relacionamos con los no fumadores o con un fumador que lo dejó hace unos cuantos años. Tomemos como ejemplo el caso de una mujer que acaba de perder a su marido. En tales ocasiones, es frecuente que el fumador, con la mejor intención del mundo, diga: toma un cigarrillo, te ayudará a tranquilizarte. Si la mujer acepta el cigarrillo, no tendrá ningún efecto tranquilizador porque ella no tiene ninguna adicción a la nicotina, y no tiene ninguna ansiedad que haga falta aliviar. Lo mejor que puede hacer es proporcionarle un estímulo psicológico momentáneo. Sin embargo, cuando apaga ese cigarrillo, la tragedia original sigue presente. En realidad está peor porque ahora está sufriendo la ansiedad por la retirada de la nicotina también. Ahora tiene que elegir entre aguantar la ansiedad, o aliviarla fumando otro cigarrillo, poniendo en marcha toda la cadena de miseria. Lo único que habrá hecho el cigarrillo es darle un 102. El periodo de la retirada de la nicotina. Estímulo psicológico momentáneo. Se podía haber conseguido el mismo efecto con unas palabras de consuelo o con una bebida. Muchos no fumadores y exfumadores se enganchan con el hierbajo en tales ocasiones. Es imprescindible contrarrestar el lavado de cerebro desde el primer momento. Tienes que meterte en la cabeza que no necesitas los cigarrillos y que no haces más que torturarte si sigues creyendo que te proporcionan algún tipo de ayuda psicológica. No hace falta que te deprimas. Los cigarrillos no mejoran las comidas ni los acontecimientos sociales, los estropean. Recuerda también que los fumadores que fuman en una comida no lo hacen porque disfruten del cigarrillo, sino porque tienen que hacerlo. Son drogadictos. No pueden disfrutar de la comida, ni de la vida sin el tabaco. Deja de pensar que disfrutas fumando. Muchos fumadores piensan: si hubiera un cigarrillo limpio. Los hay. Los de hierbas, y cualquier fumador que los haya probado sabe que no sirven para nada. La única razón por la cual fumamos es para conseguir nuestras dosis de nicotina. Una vez que la ansiedad por la nicotina ha desaparecido, sientes la misma necesidad de meterte un cigarrillo en la boca que ahora de metértelo en la oreja. Que la ansiedad que sientes se deba a la retirada de la nicotina en sí, esa sensación de vacío, o al mecanismo disparador. Acéptala. No hay ningún dolor físico, y con la actitud mental correcta, no tendrás ningún problema. No te preocupes por la retirada de la nicotina. La sensación en sí no es tan mala, es solo cuando asocias esa sensación con el pensamiento "me apetece un cigarrillo, pero no puedo", sintiéndote privado, cuando vuelve el problema. En lugar de deprimirte, piensa: sé lo que es mi cuerpo ansiando la nicotina. Lo padecen los fumadores durante toda su vida, y es lo que les hace seguir fumando. Los no fumadores no padecen esa ansiedad. Es uno de los muchos males de esta droga asquerosa. Piensa: ¿no es maravilloso estar eliminando ese veneno de mi cuerpo? En otras palabras, durante las próximas 3 semanas sentirás unas molestias mínimas,
provocadas por el proceso de desintoxicación de la nicotina, pero durante ese tiempo y durante el resto de tu vida, ocurrirá algo maravilloso. Estarás deshaciéndote de una terrible enfermedad. Piensa en estos beneficios. Así vencerás estas molestias, e incluso podrás llegar a disfrutar de esa sensación, convirtiéndola en momentos de placer. Considera todo el proceso como un juego apasionante. Imagina el monstruo de la nicotina como si fuera una tenia que tienes dentro de tu cuerpo. Tienes que privarle de su comida durante 3 semanas para que muera, y él va a usar 1000 trucos para que enciendas un cigarrillo y asegurarse su supervivencia. A veces intentará deprimirte, te pillará con tus defensas debilitadas. Puede. 103. El periodo de la retirada de la nicotina. Que alguien te ofrezca un cigarrillo, y tal vez olvides que has dejado de fumar. Cuando te acuerdes habrá un momento en que sientas que te falta algo. Prepárate de antemano para estas trampas. Sea cual sea la tentación, ten siempre presente que no es más que el monstruito haciendo de las suyas y que cada vez que te resistas le darás otro golpe mortal. Hagas lo que hagas, no intentes dejar de pensar en el tabaco. Eso es lo que hace que se depriman tanto los fumadores que utilizan el método de la fuerza de voluntad. Intentan aguantar cada día, con la esperanza de olvidarlo al final. Es un poco como el insomnio. Cuanto más te preocupes por ello, más difícil te resulta dormir. De todas formas, no vas a poder olvidarlo. Durante los primeros días el monstruito no dejará de recordártelo, y no lo podrás evitar. Mientras haya fumadores a tu alrededor te lo recordarán constantemente, lo mismo que la propaganda masiva de las multinacionales tabacaleras. No es necesario intentar olvidarlo. No te va a ocurrir nada malo, sino todo lo contrario. Está ocurriendo algo maravilloso. Aunque pienses en el tabaco 1000 veces al día, saborea cada momento, comenta contigo mismo lo maravilloso que es ser libre, acuérdate de la alegría tremenda de no tener que asfixiarte todo el día nunca más. Como ya he dicho, las ansias que sentirás llegarán a ser momentos de placer, y te asombrarás cuando veas lo fácil que es olvidarlo después. Sea como sea, nunca dudes de tu decisión. Si comienzas a dudar, empezarás a añorar la ilusión, yendo a peor. En vez de esto, utiliza ese mismo momento como oportunidad para reforzar tu decisión. Si tienes un momento de depresión, recuerda que eso te lo ocasionó el tabaco. Si un amigo te ofrece un cigarrillo, dile con orgullo, afortunadamente ya no lo necesito. Quizás se sienta mal, pero si él ve que es cierto que ya no los necesitas, pensará seriamente en dejarlo él también. Le habrás hecho un favor. Recuerda que tenías una serie de razones muy poderosas para dejar de fumar al principio. Recuerda los cientos de miles de pesetas que te costará el primer cigarrillo que fumes y pregúntate si quieres volver a correr el riesgo de contraer una de esas terroríficas enfermedades. Sobre todo recuerda, la sensación pasará rápidamente y es un paso más hacia tu meta final. Algunos fumadores temen pasar el resto de la vida en una lucha contra los dispositivos psicológicos. En otras palabras, piensan que siempre tendrán que utilizar trucos psicológicos para autoconvencerse de que no quieren fumar. No es así. Acuérdate de que el optimista ve la botella medio llena, mientras que el pesimista la ve medio vacía. En el caso del fumar, la realidad es que la botella está completamente vacía, pero el fumador la ve llena. ¿A quién se le ha alabado? 104. El periodo de la retirada de la nicotina. El cerebro es al fumador. Si empiezas a convencerte de que no te hace falta fumar, en poco tiempo podrás dejar de repetírtelo. Porque la auténtica verdad es esa, no te hace falta fumar. El tabaco no hace nada por ti. Lo último que tienes que hacer en esta vida es fumar. Procura que no sea lo último que hagas. 105. Solo una calada. 34. Solo una calada. Aquí es donde fracasan muchos fumadores que intentan dejarlo con el método de la fuerza de voluntad. Aguantan 3 o 4 días, y luego fuman un cigarrillo ocasional o se toman unas cuantas caladas para ayudarse. No se dan cuenta del efecto devastador que esto tiene en su moral. Para la mayoría de los fumadores esa primera calada no sabe bien, y eso les alegra. Piensan, ¡qué bien! No me ha gustado, ya estoy perdiendo las ganas de fumar. Lo que ocurre es todo lo contrario. Grábatelo en tu mente, nunca disfrutabas de los cigarrillos.
El disfrute no fue la razón por la que fumabas. Si los fumadores fumasen por gusto, nadie fumaría un segundo cigarrillo después del primero. La única razón por la que fumabas era para alimentar ese monstruito. Piensa que lo has dejado sin comida. Imagínate lo que le habrá gustado esa caladita que te has dado. Conscientemente no te das cuenta de ello, pero en el subconsciente se registrará la dosis que acaba de entrar en el cuerpo, y se derrumbarán todas tus prevenciones anteriores. Ya habrá una vocecita en la oscuridad de tu mente, diciendo, a pesar de todos los argumentos lógicos, no hay nada como un pitillo. Quiero otro. Esa caladita tiene dos efectos nefastos. 1. Mantiene vivo el monstruito en tu cuerpo. 2. Lo que es peor, alimenta al gran monstruo que tienes en la mente. La primera caladita te llevará con facilidad a la segunda. Recuerda, con un solo cigarrillo es como se engancha la gente al principio. 106. ¿Será más difícil para mí que para otros? 35. ¿Será más difícil para mí que para otros? Hay un número infinito de factores combinados que afectan a cada individuo, y que influyen en el grado de dificultad que encuentra cada uno. Todos tenemos nuestro propio carácter, nuestro tipo de trabajo, nuestra situación en la vida, nuestro momento ideal, etc. En algunas profesiones es más difícil que en otras, pero a condición de que se elimine el lavado de cerebro. No tiene por qué ser así. Nos ayudará si consideramos algunos ejemplos. Dejar de fumar tiende a ser especialmente difícil para los médicos. Pensamos que les debería resultar más fácil, ya que son más conscientes de los riesgos para la salud, y todos los días tienen la evidencia delante de sus ojos. Tienen, por tanto, más motivos que nadie para dejar de fumar, pero eso no se lo hace más fácil, por varias razones. 1. El mero hecho de ver constantemente los efectos del tabaco en la salud produce miedo. Uno de los momentos en los que fumamos es cuando sentimos miedo. 2. El trabajo de un médico es de los que más estrés producen, y normalmente le está prohibido aliviar el estrés adicional del mono mientras trabaja. 3. A todo esto se le añade otro estrés, la sensación de culpabilidad. El médico se da cuenta de que él debería ser un ejemplo para el resto de la población. Esto aumenta la tensión en su mente, y le hace sentir aún más la privación del tabaco. Durante sus merecidos descansos, al desaparecer momentáneamente el estrés del trabajo, el cigarrillo cobra un valor enorme, cuando por fin puede aliviar el mono. Es otro tipo de fumador ocasional, como todos los que están obligados a no fumar durante varias horas. El fumador que utiliza el método de la fuerza de voluntad se deprime porque cree perderse algo, no disfruta del descanso ni de su café. Por tanto, la sensación de privación que tiene aumenta, y por la asociación de ideas cree que la ocasión solo es agradable si fuma. Sin embargo, si logra quitarse el lavado de cerebro y deja de deprimirse por no tener un cigarrillo, el descanso y el café pueden seguir resultando agradables, aun mientras dura la adicción física a la nicotina. Otra situación difícil se presenta cuando el trabajo es aburrido, especialmente si se combina con algún tipo de estrés. Los ejemplos típicos son los camioneros y las amas de casa, sobre todo si éstas tienen niños pequeños. El trabajo supone bastante estrés, pero al mismo tiempo es en gran parte monótono. Cuando intenta dejar de fumar por el método de la fuerza de voluntad, el ama de casa tiene largas horas vacías para sentirse privada por lo 107. ¿Será más difícil para mí que para otros? ¿Qué has sacrificado? Por tanto, se siente más deprimida. Aquí también se puede reducir mucho la dificultad con la actitud mental correcta. No te preocupes si estás constantemente acordándote de que has dejado de fumar. Utiliza estos momentos para alegrarte destruyendo al monstruito malvado. Si tienes una actitud mental correcta, se pueden convertir en momentos de placer. Acuérdate, cualquier fumador, no importa su edad, sexo, nivel de inteligencia o profesión, puede encontrar fácil y agradable dejar de fumar a condición de que siga todas las instrucciones. 108. Las razones principales del fracaso. 36. Las razones principales del fracaso. Hay dos razones que destacan. La primera es la influencia de los demás fumadores. En cualquier momento de debilidad tuya,
O durante una fiesta cualquiera, alguien encenderá un cigarrillo. Ya he hablado de este peligro con bastante detalle. Aprovecha ese momento para repetirte que no existe eso de un solo cigarrillo. Alégrate de romper la cadena. Recuerda que el fumador te envidia a ti, siente compasión por él. Él necesita tu compasión. Créeme. La segunda razón principal es tener un mal día. Date cuenta con toda claridad, antes de dejarlo, que siempre hay días malos y días buenos, seas fumador o no. Todo es relativo en esta vida, y no se pueden tener momentos buenos sin tener los malos de vez en cuando. El problema para dejarlo con el método de la fuerza de voluntad es que en cuanto el ex fumador tenga un mal día, empezará a añorar sus cigarrillos. Y el día que empezó mal, acaba todavía peor. El no fumador está mejor preparado, tanto física como mentalmente, para afrontar los problemas y las tensiones de la vida. Si tienes un mal día durante el periodo de la retirada de la nicotina, aguanta el golpe. Recuerda que también había días malos cuando fumabas. Si no fuera así, no habrías decidido dejar de fumar, y en lugar de deprimirte, piensa algo así: bueno, hoy no es mi día, pero si me fumo un cigarrillo, no va a mejorar. Mañana ya será mejor, y al menos tengo todavía la gran satisfacción de haberme liberado del tabaco. Cuando eres fumador se cierra la mente ante los aspectos malos del fumar. Los fumadores nunca padecen la tos de fumador, sino que están permanentemente resfriados. Cuando tu coche se avería en medio de la nada, enciendes un cigarrillo, pero ¿estás feliz y de buen humor ahora? Por supuesto que no. Una vez dejas de fumar, la tendencia será echar la culpa de todo lo que te va mal en tu vida al hecho de haberlo dejado. Ahora, cuando se averíe tu coche, piensa: en momentos como estos hubiera encendido un cigarrillo. Es la verdad, pero has olvidado que el cigarrillo no resolvía el problema y simplemente te estás castigando al añorar una ayuda ilusoria. Estás creando una situación imposible. Te sientes desgraciado porque no puedes fumar el cigarrillo, y te sentirás aún más desgraciado si lo fumas. Sabes que has tomado la decisión correcta al dejar de fumar. No te castigues a ti mismo y no pongas nunca en duda tu decisión. Recuerda, pase lo que pase, hay que tener siempre una actitud mental positiva. 109. Los sustitutos. 37. Los sustitutos. Los sustitutos incluyen el chicle, los caramelos, las pastillas de menta, los cigarrillos de hierbas y toda clase de píldoras. No utilices ninguno. Te lo harán más difícil, en lugar de más fácil. Si sientes ganas de fumar y usas un sustituto, prolongarás la ansiedad, y será más difícil resistir. Lo que estás diciendo en realidad es: tengo que fumar o encontrar otra cosa para llenar el vacío. Sería como si te dejaras influir por las pataletas de un niño. Tendrás más ganas todavía de fumar, y la tortura durará más. De todas formas, los sustitutos no aliviarán las ganas. La ansiedad es por la nicotina, no por la comida. Lo único que conseguirás con los sustitutos será obsesionarte más con el tabaco. Recuerda. 1. No existe sustituto de la nicotina. 2. No necesitas la nicotina. No es un alimento, es un veneno. Cuando notes la ansiedad, recuerda que solo la padecen los fumadores. Los no fumadores no la sufren. Considera la ansiedad como otro mal de la droga, cuyo significado ahora es la muerte del monstruito. 3. Recuerda que los cigarrillos crean el vacío, no lo llenan. Cuanto antes le enseñes a tu cerebro que no necesitas fumar ni hacer otra cosa en su lugar, antes serás libre. En especial, evita los chicles de nicotina o cualquier otro producto que contenga nicotina. La teoría es que dejas de fumar, y mientras rompes el hábito, mantienes nicotina en el cuerpo. Por tanto, no padeces una ansiedad terrible por la retirada de la nicotina. En la práctica, te lo hace todo más difícil por la siguiente razón: fumamos para aliviar el mono que la nicotina crea. Pero el mono de la nicotina es tan benigno que en realidad no es necesario aliviarlo cuando dejas de fumar definitivamente. Dura poco, no duele, y cuando termina, ya se acabó para siempre el maldito hábito. El problema fundamental en el fumar, como ya he dicho muchas veces, es el lavado de cerebro. Los chicles de nicotina solo prolongan la adicción química, lo cual a su vez prolonga la adicción psicológica.
Hay muchos exfumadores que ahora son adictos a los chicles de nicotina. También hay muchos adictos a estos chicles que siguen fumando. No te engañes pensando que el chicle sabe fatal. Recuerda que tu primer cigarrillo también supo fatal. Todos los sustitutos tienen el mismo efecto que el chicle de nicotina. Hablo de, no puedo fumar un cigarrillo, por tanto me tomo o bien chicle normal, caramelos o caramelos de menta para llenar el vacío. Aunque es difícil distinguir entre esta sensación de vacío por el deseo de un cigarrillo y el hambre por la comida, uno no satisface el otro. En realidad, el atiborrarte de chicles o 110. Los sustitutos. Caramelos de menta, te hará desear un cigarrillo incluso más. Pero el mal principal de los sustitutos es que prolongan el verdadero problema, el lavado de cerebro. ¿Necesitaste un sustituto después de tener la gripe? Por supuesto que no. Al decir, necesito un sustituto para dejar fumar, lo que estás diciendo en realidad es me estoy privando. La depresión que se asocia al método de la fuerza de voluntad está causada por el hecho de que el fumador cree que se está privando de algo. Lo único que haces es sustituir un problema por otro. No hay placer en atiborrarte de golosinas. Solo engordarías y te sentirías desgraciado, y dentro de nada estarías enganchado al hierbajo otra vez. Acuérdate, no necesitas ningún sustituto. Estas punzadas vienen de la ansiedad por un veneno y pronto desaparecerán. Deja que esto sea tu ayuda durante los próximos días. Disfruta eliminando el veneno de tu cuerpo y la esclavitud y dependencia de tu mente. Si al tener mejor apetito comes algo más en las comidas principales, y ganas unos gramos durante los próximos días, no te preocupes. Cuando experimentas el instante de la revelación que describiré más tarde, tendrás más confianza en ti mismo, y encontrarás que cualquier problema se resuelve con una actitud positiva. Podrás decidir incluso cómo te alimentas. Pero no deberías comer entre comidas. Si lo haces, engordarás, te sentirás desgraciado y nunca sabrás cuándo te liberarás. Solo estarás trasladando el problema, en vez de deshacerte de él. 111. ¿Debo evitar las situaciones tentadoras? 38. ¿Debo evitar las situaciones tentadoras? He sido bastante dogmático en mis consejos hasta ahora, y prefiero que trates todo lo que digo, más como una serie de instrucciones que como consejos. Soy dogmático, porque hay razones concretas y prácticas en lo que digo, y es el resultado del estudio de miles de casos reales. Sin embargo, cuando se trata de evitar o no evitar las situaciones en las que uno puede sentirse tentado, me resulta más difícil ser dogmático. Cada fumador tendrá que decidirlo él mismo. De todos modos, puedo hacer un par de comentarios que espero que sirvan. Repito que fumamos toda la vida por miedo, y ese miedo tiene dos fases claramente distinguibles. 1. ¿Cómo voy a poder vivir sin tabaco? Este miedo es una sensación de pánico que se apodera de ti, cuando ves que se acaban los cigarrillos, y los bares y las tiendas están cerrados. Este pánico no es resultado del mono, sino de la sensación psicológica de dependencia. No puedes sobrevivir si no tienes tabaco. El miedo llega a su punto culminante cuando fumas tu último cigarrillo. En este momento el mono es mínimo. Es miedo a lo desconocido. El mismo miedo que se siente cuando uno aprende a tirarse al agua desde un trampolín. El trampolín está a medio metro del agua, y parece que está a 3 metros. Hay 2 metros de agua, pero parece como si solo hubiera un palmo. Se necesita coraje para tirarse. Estás convencido de que te vas a partir el cráneo. Ese primer salto es lo difícil. Una vez que te has tirado, el resto es fácil. A su vez esto explica por qué algunas personas de mucha voluntad no tratan nunca de dejar de fumar, o cuando lo intentan no duran más que unas horas. Algunos de los que fuman 20 cigarros al día tratan de dejarlo, y encienden un cigarrillo en menos tiempo que si no se lo hubieran propuesto. La decisión les produce pánico, que es una forma de estrés. Inmediatamente se dispara el mecanismo mental. Fúmate un cigarrillo, pero ya no puedes, te has privado de algo, más estrés todavía. Se dispara el mecanismo otra vez, hasta que se funden los fusibles y enciendes un cigarrillo. No te preocupes, el pánico es solo psicológico. Es el miedo a la sensación de dependencia. La gran verdad es que no dependes del tabaco.
ni siquiera mientras te dure la adicción a la nicotina. No te asustes, confía en mí y tírate. 112. ¿Debo evitar las situaciones tentadoras? 2. La segunda fase del miedo llega a más largo plazo, es el temor de que ciertos momentos o ciertas situaciones perderán su valor o su gusto si no puedes fumar, o el no saber si vas a poder afrontar los momentos traumáticos de la vida sin tabaco. No te preocupes, si tienes suficiente coraje para tirarte, encontrarás que es todo lo contrario. Podemos dividir cómo no evitar la tentación en dos categorías. 1. Tendré siempre tabaco a mano. No fumaré, pero me sentiré más seguro si sé que está allí. El porcentaje de personas que fracasan haciendo esto es mucho mayor que el de las personas que tiran los cigarrillos. Creo que es así porque si tienes un mal momento durante el periodo de retirada de la nicotina, es más fácil encender un cigarrillo teniéndolo a mano, mientras que si tienes que pasar por la vergüenza que supone tener que salir a comprar tabaco, será más fácil vencer a la tentación. De todas formas, el momento habrá pasado antes de que llegues al estanco. Pero también creo que el alto porcentaje de fracasos en estos casos se debe a que el fumador no está plenamente comprometido en dejarlo. Recuerda que hay dos elementos esenciales para el éxito. La convicción total. Poderse decir, ¡qué maravilla! Ya no tengo que fumar más. En cualquiera de los casos, ¿por qué tienes que tener tabaco? Si todavía sientes la necesidad de llevar un paquete de tabaco a todas partes, creo que deberías volver a leer el libro. Es probable que haya algo que no has captado bien. 2. Debo evitar las situaciones de estrés, o las situaciones sociales, las fiestas, las comidas, etc. Mi consejo es, si puedes evitar situaciones de estrés, hazlo durante el periodo de retirada de la droga. No va a servir de nada someterte a unas presiones innecesarias. En cuanto a las situaciones sociales, creo que debes empezar a disfrutarlas del todo desde un principio. No necesitas el tabaco, incluso mientras sigas enganchado a la nicotina. Ve a la fiesta y disfruta del hecho de que ya no necesitas fumar. Enseguida te demostrarás a ti mismo que uno se lo pasa mejor sin tabaco. Piensa en lo que vas a disfrutar cuando destruyas definitivamente al monstruito y elimines de tu cuerpo todos esos venenos. 113. El instante de la revelación. 39. El instante de la revelación. Normalmente, el momento de la revelación llega al cabo de unas 3 semanas después de dejar de fumar. De repente parece como si el cielo fuera más luminoso, y aquí acaba por fin el lavado de cerebro. Al momento ya no necesitas decir que no te hace falta fumar, y te das cuenta de que, efectivamente, es verdad, se rompe el último hilo de la cuerda, ya sabes que puedes disfrutar del resto de tu vida sin tener que fumar. Suele ser a partir de este momento cuando los fumadores empiezan a causarte una sensación de lástima. Los fumadores que utilizan el método de la fuerza de voluntad no suelen nunca experimentar este momento, porque aunque les gusta ser no fumadores, siguen creyendo que han sacrificado algo. Cuanto más fumases, mayor es la satisfacción de este momento, y es una satisfacción que dura toda la vida. Creo que he tenido mucha suerte en esta vida, y he tenido momentos realmente maravillosos, pero de todos ellos el más maravilloso ha sido este momento de revelación. Cuando pienso en otros momentos felices de mi vida, sé que fueron felices, pero no logro revivir la sensación de felicidad. Sin embargo, la felicidad que siento al no tener que fumar está siempre conmigo. Ahora, si alguna vez estoy triste y necesito algo que me levante el ánimo, pienso en lo fantástico que es no estar enganchado con ese asqueroso hierbajo. La mitad de las personas que se ponen en contacto conmigo después de dejar el hábito, dicen lo mismo, que ha sido el momento más feliz de su vida. ¡Qué placer te espera! Con la ventaja de 5 años de experiencia, desde los comentarios que he recibido de personas que han leído este libro, y en mis sesiones, he aprendido que en la mayor parte de los casos el instante de la revelación ocurre no pasadas las 3 semanas, como acabo de decir, sino en unos días. En mi propio caso ocurrió antes de apagar mi último cigarrillo, y en muchas ocasiones, en mis primeras sesiones cuando atendía a las personas una por una, incluso antes de llegar al final de la sesión los fumadores decían algo como, no necesitas decir nada más, Ellen. Lo veo con tanta claridad.
sé que nunca más volveré a fumar. En las sesiones en grupo he aprendido a ver cuando esto ocurre, sin que nadie me diga nada. Por las cartas recibidas, también soy consciente de que ocurre muchas veces con el libro. Lo ideal es que si sigues todas las instrucciones y comprendes la psicología completamente, tendría que ocurrirte a ti inmediatamente. Hoy día en mis sesiones digo a los fumadores, que tarda unos 5 días para que la ansiedad física perceptible desaparezca, y unas 3 semanas para 114. El instante de la revelación. Que un exfumador se libere de la nicotina completamente. En cierto modo no me gusta dar tales pautas. Puede causar 2 problemas. El primero es que introduzco la sugerencia en la mente de las personas de que tendrán que sufrir entre 5 días y 3 semanas. El segundo es que el exfumador tiende a pensar, si llego a aguantar durante 5 días o 3 semanas, puedo esperar un verdadero estímulo al final de este periodo. Sin embargo, puede que tenga 5 días o 3 semanas agradables, seguido por uno de estos días desastrosos que atacan a no fumadores y fumadores, que no tienen nada que ver con el fumar, sino que se deben a otros factores en nuestra vida. En vez de tener el momento de revelación que está esperando nuestro exfumador, experimenta una depresión. Podría destruir su confianza. Sin embargo, si no doy pautas, el exfumador puede pasar el resto de su vida esperando que ocurra algo. Sospecho que esto es lo que ocurre a la gran mayoría de fumadores que lo dejan con la ayuda del método de la fuerza de voluntad. Hubo un momento en que pensé decir que la revelación debería ocurrir inmediatamente. Pero si lo hiciera y no ocurriera de modo inmediato, el exfumador perdería confianza y pensaría que no iba a ocurrirle nunca. Mucha gente me pregunta por el significado de los 5 días y 3 semanas. ¿Acaso son periodos que he fijado yo al azar? No. Es obvio que no son fechas exactas, pero están basadas en la información que he acumulado a lo largo de los años. Al cabo de unos 5 días después de dejar de fumar, es cuando el fumar deja de ocupar el primer lugar en la mente del exfumador. Es más o menos entonces cuando la mayoría de los exfumadores experimentan el instante de revelación. Puede que venga después de una situación de estrés, o tras una ocasión social, o después de una de estas ocasiones en las que pensabas que no podrías hacerles frente o disfrutar sin un cigarrillo. De repente te das cuenta de que no solo le hiciste frente o disfrutaste, sino que además ni pensaste en fumar, y este es el maravilloso instante en el que sabes seguro que puedes liberarte. He observado de mis tentativas anteriores empleando el método de la fuerza de voluntad, y por la experiencia de otros fumadores, que pasadas unas 3 semanas, fracasan la mayoría de las tentativas serias para dejar de fumar. Creo que lo que ocurre es que al cabo de unas 3 semanas, sientes que has perdido las ganas de fumar. Necesitas probarte en esto y enciendes un cigarrillo. Sabe rarísimo. Has probado que lo has conseguido. Sin embargo, has vuelto a introducir nicotina en el cuerpo, y tu cuerpo lleva 3 semanas añorando la nicotina. En el momento que apagas ese cigarrillo, la nicotina empieza a salir de tu cuerpo. Ahora una vocecita dice, no lo has conseguido. ¿Quieres otro? No enciendes otro inmediatamente porque no quieres engancharte de nuevo. Dejas que pase un periodo seguro. La próxima vez que tengas la tentación puedes decirte, no me enganché la otra vez, así que no me. 115. El instante de la revelación. Hace ningún daño si fumo otro. Ya estás en la cuesta abajo. La solución a este problema es no obsesionarte con el instante de la revelación, sino darte cuenta de que en el momento en que apagas ese último cigarrillo, ya se acabó, ya has hecho todo lo que tenías que hacer. Has cortado el suministro de nicotina. Ninguna fuerza en esta tierra puede impedir que te liberes, a no ser que añores tristemente el cigarrillo o que te quedes esperando la revelación. Sal y disfruta de la vida. Hazle frente desde el principio. De este modo, pronto experimentarás el instante. 116. El último cigarrillo. 40. El último cigarrillo. Una vez que has elegido el momento, ya estás preparado para fumarte ese último cigarrillo. Antes de hacerlo, asegúrate de que cumples con los 2 puntos esenciales. 1. ¿Estás seguro que vas a poder? 2. ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Tienes una sensación de gran temor? ¿O piensas que vas a conseguir algo maravilloso?
Si tienes alguna duda, vuelve a leer el libro antes de lanzarte. Cuando ya te sientas completamente dispuesto, fúmate el último cigarrillo. Hazlo completamente solo, y no lo fumes de una manera automática. Concéntrate en cada calada, fíjate en el sabor y en el olor, en los humos cancerígenos que entran en tus pulmones, en los venenos que te taponan las venas y las arterias, en la nicotina que entra en tu cuerpo. Cuando finalmente lo apagues, piensa en lo maravilloso que va a ser no tener que hacerlo nunca más. La alegría que se siente al liberarse de esta esclavitud es como si salieras de un mundo negro y tenebroso a otro lleno de luz y calor. 117. Una última advertencia. 41. Una última advertencia. Todos los fumadores, con lo que saben ahora, si pudieran volver a la época anterior a engancharse al tabaco, optarían por no empezar a fumar nunca. Muchos de los fumadores que solicitan mis consejos, están convencidos de que si yo les ayudo a dejarlo, nunca en la vida volverán a fumar. Sin embargo, todos conocemos a personas que dejan de fumar, viven perfectamente felices durante años sin tabaco, y luego caen otra vez en la trampa. Espero que este libro te ayude a dejar de fumar, y que te lo haga relativamente fácil. Pero ten cuidado, si es fácil dejarlo, también es fácil volver a empezar. No caigas en esa trampa. Aunque lo dejes durante mucho tiempo, y aunque te sientas muy convencido de que no volverás a fumar, tienes que imponerte una regla absoluta: no volver a probar el tabaco nunca, por ningún motivo. Tienes que combatir los efectos de los muchos millones de pesetas que se gastan las empresas tabacaleras en publicidad, y recuerda que lo que quieren vender es el veneno asesino número 1. No se te ocurriría probar la heroína, pero anualmente mueren más miles de personas por el tabaco que por la heroína. Recuerda, ese primer cigarrillo no hará nada por ti, no tendrás ningún mono que aliviar, y sabrá fatal. Lo que sí hará será meter una dosis de nicotina en tu cuerpo y en cuanto lo termines, oirás esa vocecita al fondo de tu mente diciéndote: ¿quieres otro? Entonces tendrás que elegir, pasar otra vez por todo el proceso de dejar la droga, o volverte a enganchar a la sucia cadena. 118. 5 años de experiencia. 42.5 años de experiencia. Ahora, cuento con 5 años más de experiencia, desde que publiqué la primera edición de este libro. Esta experiencia es producto de lo que he aprendido de los fumadores que acuden a mis sesiones, y de cartas que he recibido de los que han leído el libro. Al principio era una lucha. Los llamados expertos menospreciaban mi método. En la actualidad, fumadores de todo el mundo acuden a mis sesiones, y más médicos que miembros de cualquier otra profesión. En el Reino Unido se considera el libro como la ayuda más efectiva para dejar de fumar, y su fama está extendiéndose rápidamente por el resto del mundo. No soy filántropo. Hago hincapié en que mi batalla no es contra los fumadores, sino contra el fumar, y la libro por la razón puramente egoísta de que me gusta hacerlo. Cuando me entero de que un fumador ha podido escapar de la prisión, recibo una inmensa sensación de placer, aunque no tenga nada que ver conmigo. Puedes imaginar el inmenso placer que obtengo de los miles de cartas de agradecimiento que he recibido a lo largo de los años. También he padecido mucha frustración, causada, en principio, por 2 categorías de fumador. En primer lugar, a pesar de mi advertencia en el capítulo anterior, me perturba el número de fumadores que encuentran fácil dejarlo, pero que vuelven a engancharse y luego encuentran que no pueden conseguirlo una segunda vez. Esto se aplica no solo a lectores del libro, sino a los que acuden a mis sesiones. Hace unos 2 años un hombre me llamó por teléfono. Estaba muy alterado. Bueno, estaba llorando. Dijo: te pagaré 1000 libras, 200.000 pesetas, si puedes ayudarme a dejar de fumar durante una semana. Sé que si puedo aguantar una semana, lo conseguiré. Le dije que cobraba un precio fijo y que no tenía que pagar más. Acudió a una sesión en grupo, y asombrado, encontró fácil dejarlo. Me mandó una carta muy bonita de agradecimiento. Casi lo último que digo a los exfumadores que salen de mis sesiones es: recuerda, nunca debes fumar otro cigarrillo. Este hombre dijo: no te preocupes, Alan. Si llego a dejarlo, no fumaré nunca más. Sabía que la advertencia no le había entrado de verdad. Dije: sé que te sientes así ahora,
¿Pero cómo te sentirás dentro de 6 meses? Dijo Alan. No fumaré nunca más. Un año más tarde, otra llamada. Alan, he fumado un puro en Navidad, y ahora estoy fumando 40 cigarrillos al día. Le dije, ¿te acuerdas cuando me llamaste la primera vez? Lo odiabas tanto que estabas dispuesto a pagarme 1000 libras si pudieras dejarlo durante 119. 5 años de experiencia. Solo una semana. Punto y coma, sí me acuerdo. Qué estúpido he sido. Punto y coma. ¿Te acuerdas que me prometiste no volver a fumar nunca más? Lo sé. Soy imbécil. Es como encontrar a alguien hundido hasta el cuello en lodo. Le ayudas a salir. Está muy agradecido, y luego 6 meses más tarde se vuelve a tirar en el mismo sitio. Irónicamente, cuando este hombre acudió a otra sesión dijo, ¿lo puedes creer? Ofrecí pagarle a mi hijo 1000 libras si no fumaba antes de cumplir los 21 años. Yo he pagado y ahora a los 22 años fuma como un loco. No puedo creer que pudiera ser tan estúpido. Dije, no veo cómo puedes llamarle a él estúpido. Al menos evitó la trampa durante 22 años, y no entiende la miseria que le espera. Tú lo sabías y sobreviviste solo un año. Los fumadores que encuentran fácil dejar de fumar y vuelven a empezar son un problema especial y he publicado otro libro para ayudarles. Mientras tanto, cuando te liberes, te ruego que no cometas el mismo error. Los fumadores creen que tales personas vuelven a empezar porque siguen enganchadas y echan de menos el cigarrillo. En realidad encuentran tan fácil dejarlo que pierden su temor a fumar. Piensan, sí, puedo fumar un cigarrillo ocasional. Incluso si me engancho de nuevo, encontraré fácil dejarlo. Me temo que no funciona así. Es fácil dejar de fumar, pero es imposible intentar controlar la adicción. Lo único imprescindible para convertirse en no fumador es no fumar. Otra categoría de exfumadores que me causa frustración es la de aquellos que tienen demasiado miedo para intentarlo o lo intentan. Les es muy difícil. Las dificultades principales parecen ser las siguientes. 1. Miedo ante el fracaso. No hay que tener vergüenza por fracasar, pero no probarlo es una sencilla estupidez. Igual que si no compras un billete de lotería, no te tocará nunca. Lo peor que te pueda ocurrir es que fracases, en cuyo caso no estarías peor de lo que estás ahora. Piensa en lo maravilloso que será si lo consigues. Si no lo intentas, está garantizado que has fracasado. 2. Miedo ante el pánico y a la depresión. No te preocupes. Pregúntate, ¿qué cosa tan terrible me sucedería si nunca más fumo otro cigarrillo? Nada en absoluto. Te ocurrirán cosas terribles si sigues fumando. En todo caso, el pánico se debe a los cigarrillos y pronto desaparecerá. El mayor beneficio es deshacerte de ese miedo. ¿Verdaderamente crees que existen fumadores dispuestos a que se les amputen los brazos y 120. 5 años de experiencia. ¿Las piernas por el placer que piensan recibir fumando? Si sientes que te entra el pánico, ayúdate inspirando profundamente. Si estás con otras personas y te están deprimiendo, aléjate de ellas. Escapa al garaje o a una habitación vacía o donde sea. Si sientes que quieres llorar, no tengas vergüenza. Llorar es una manera natural de aliviar la tensión. Nadie ha llorado sin sentirse mejor después. Una de las cosas terribles que hacemos es enseñar a los niños a no llorar. Ves cómo luchan para que no les salgan las lágrimas, y observa cómo aprietan la mandíbula. Estamos diseñados para mostrar nuestras emociones y no reprimirlas. Grita, chilla o entra en cólera. Dale una patada a un archivador, o a una caja de cartón. Considera tu batalla como un partido de boxeo que no piensas perder. Nadie puede parar el tiempo. Cada momento que pasa, el monstruito está muriendo. Disfruta de tu triunfo inevitable. 3. No seguir las instrucciones me parece increíble, pero me dicen algunos fumadores, tu método no funcionó conmigo. Luego describen cómo no hicieron caso no solo de una instrucción, sino de casi ninguna. Para mayor claridad, resumiré las instrucciones en una lista de referencia al final del capítulo. 4. Malentender las instrucciones. Los problemas principales parecen ser los siguientes. A. No puedo dejar de pensar en fumar. Por supuesto que no.
Puedes y si intentas hacerlo, crearás una fobia y estarás deprimido. Es como intentar dormir por la noche, cuanto más lo deseas, más difícil es. Pienso en el fumar durante el 90% del tiempo en que estoy despierto y dormido. Lo que piensas es lo importante. Si consideras, encantaría un cigarrillo, o cuando seré libre, te sentirás deprimido. Si piensas, hurra, soy libre, serás feliz. B. ¿Cuándo desaparecerá la ansiedad física? La nicotina sale del cuerpo muy rápidamente, pero es imposible decir cuándo tu cuerpo en particular dejará de ansiar la nicotina. Esa sensación de vacío y de inseguridad se debe al hambre normal, a la depresión o al estrés. Lo único que hace el cigarrillo es aumentar la sensación. Por esto los fumadores que lo dejan empleando el método de la fuerza de voluntad nunca tienen claro cuándo lo han conseguido. Incluso después de que el cuerpo haya dejado de ansiar la nicotina y tiene hambre o estrés normal, su cerebro sigue diciendo, esto quiere decir que te apetece un cigarrillo. Lo esencial es no esperar a que la ansiedad por la nicotina desaparezca. Es tan leve que ni siquiera. 121. 5 años de experiencia. Sabemos que está allí. Lo reconocemos solo con el pensamiento. Me apetece un cigarrillo. Cuando sales del dentista después de la última visita, ¿te quedas esperando hasta que deje de dolerte la boca? Por supuesto que no. Continúas con tu vida. Incluso si sigues con un leve dolor en tu mandíbula, ¿estás feliz? C. Quedar en la espera del instante de revelación. Si te quedas esperándolo, solo estás causando otra fobia. Una vez lo dejé durante 3 semanas con el método de la fuerza de la voluntad. Me encontré con un compañero del colegio exfumador. Preguntó, ¿qué tal te va? Dije, lo he aguantado durante 3 semanas. Dijo, ¿qué quieres decir? ¿Has aguantado durante 3 semanas? Dije, llevo 3 semanas sin un cigarrillo. Dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿Aguantar el resto de tu vida? ¿Qué estás esperando? Ya lo has hecho. Eres un no fumador. Pensé, tiene toda la razón. ¿Qué estoy esperando? Desafortunadamente, como en ese momento de mi vida no entendía la naturaleza precisa de la trampa, pronto volví a caer dentro, pero aquella observación se quedó conmigo. Te haces no fumador en el momento en que apagas tu último cigarrillo. Lo importante es ser feliz desde el principio siendo un no fumador. D. Sigo ansiando los cigarrillos. Entonces te estás comportando de modo muy estúpido. ¿Cómo puedes pretender decir quiero ser no fumador y luego decir me apetece un cigarrillo? Es una contradicción. Si dices, me apetece un cigarrillo, estás diciendo, quiero ser fumador. A los no fumadores no les apetece fumar los cigarrillos. Ya sabes lo que quieres hacer en realidad, así que deja de castigarte. He optado por no vivir. ¿Por qué? Lo único que tienes que hacer es dejar de asfixiarte. No tienes por qué dejar de vivir. Mira, es así de sencillo. Durante los próximos días tendrás un leve trauma en tu vida. Tu cuerpo ansiará la nicotina a nivel físico. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. No estás peor de lo que estabas. Esto lo llevas padeciendo durante toda tu vida como fumador. Cada vez que duermes, o en la iglesia, o en el supermercado o en una biblioteca, ¿no te molestaba cuando eras fumador? Si no lo dejas seguirás padeciendo este estrés. 122. 5 años de experiencia. Durante el resto de tu vida. Los cigarrillos no mejoran las comidas, ni las copas, ni las ocasiones sociales, las estropean. Incluso mientras tu cuerpo sigue ansiando la nicotina a nivel físico, las comidas y ocasiones sociales son maravillosas. La vida es una maravilla. Participa en acontecimientos sociales, incluso sabiendo que habrá 20 fumadores. Acuérdate, no eres tú quien se priva, sino ellos. A cada uno de ellos le encantaría ser como tú. Disfruta de ser la prima donna y el centro de sus atenciones. Dejar de fumar puede ser un maravilloso tema de conversación, sobre todo cuando los fumadores ven que eres feliz y que estás de buen humor. Pensarán que eres increíble. Lo importante es que estarás disfrutando de la vida desde el principio. No hace falta envidiarles a ellos. Ellos te estarán envidiando a ti. F. Estoy triste e irritable. Eso es porque no has seguido mis
Instrucciones. Entérate de cuáles son. Algunas personas entienden y creen todo lo que digo, pero empezarán con un sentimiento de pesimismo, como si algo terrible estuviera ocurriendo. No solo estás haciendo lo que querrías hacer, sino lo que cada fumador en el planeta querría hacer. Con cualquier método para dejarlo, el exfumador trata de lograr una cierta actitud mental, de manera que cuando reflexiones sobre el fumar piensa, ¡hurra! Soy libre. Si este es tu objetivo, ¿por qué esperar? Empieza con esta actitud y no la pierdas nunca. El resto del libro está diseñado para hacerte entender que no hay alternativa. Las instrucciones. Si sigues estas sencillas instrucciones, es imposible que fracases. 1. Toma la decisión solemne de que nunca más fumarás, masticarás o chuparás nada que contenga nicotina, y nunca dudes de tu decisión. 2. Grábatelo en tu mente, no hay absolutamente nada que sacrificar. Con esto no quiero decir simplemente que estarás mejor como no fumador. Has sabido esto toda tu vida, ni quiero decir, aunque no hay ninguna razón para fumar, que tienes que conseguir algún tipo de placer o ayuda de ello. Si no, no lo harías. Lo que quiero decir es que no existe ningún placer o ayuda auténtico en el fumar. Es solo una ilusión, como darte con la cabeza contra una pared solo para tener la sensación agradable cuando dejas de hacerlo. 3. No existe esa cosa llamada fumador empedernido. Eres uno de los millones que cayeron en esta trampa sutil. Igual que millones de otros exfumadores que alguna vez pensaban que no podrían escapar. Tú, 123. 5 años de experiencia. Has escapado. 4. Si en cualquier momento de tu vida sopesaras los pros y contras del fumar, siempre llegarías a la conclusión, deja de hacerlo. Eres imbécil. Nada cambiará esto nunca. Siempre ha sido así, y siempre será así. Has tomado lo que tú sabes que es la decisión correcta. No te tortures dudando. 5. No intentes no pensar en fumar ni preocuparte de estar pensando en ello continuamente. Pero cuando piensas en fumar, sea hoy, mañana, o el resto de tu vida, piensa, qué bien, soy no fumador. 6. No utilices ningún sustituto. No guardes tabaco. No evites a otros fumadores. Procura no hacer cambios importantes en tus costumbres por el hecho de haber dejado de fumar. Si sigues las instrucciones, pronto experimentarás el instante de la revelación. Pero 7. No te quedes en la espera de este instante. Sigue con tu vida. Disfruta de los momentos buenos y afronta los malos. Descubrirás que dentro de nada llegará el instante. 124. Ayuda al pobre fumador que se queda en el barco que se hunde. 43. Ayuda al pobre fumador que se queda en el barco que se hunde. Últimamente, los fumadores tienen miedo. Se dan cuenta de que la actitud hacia el fumar por parte de la sociedad está cambiando. Ahora, hasta los mismos fumadores ven en el fumar un hábito antisocial. Sienten que todo se acaba. Millones de personas están dejando de fumar, y los fumadores son conscientes de esto. Cada vez que un fumador abandona el barco que se hunde, los que quedan a bordo se sienten más desgraciados. Todos los fumadores saben instintivamente que es absurdo pagar una cantidad importante de dinero por unas hojas secas envueltas en un papel, encenderlo y luego aspirar sus alquitranes cancerígenos dentro de los pulmones. Si todavía no crees que es una estupidez, haz la prueba de meterte un cigarrillo encendido en la oreja. ¿Cuál es la diferencia? Solo una. Por la oreja no consigues tu dosis de nicotina. Si dejas de metértelos en la boca, dejarás de necesitar la nicotina. Los fumadores no encuentran ninguna justificación racional que explique por qué lo hacen, pero si lo hacen otras personas no se sienten tan ridículos. Los fumadores mienten como bellacos cuando hablan de su hábito de fumar. Se mienten incluso a sí mismos. Tienen que hacerlo. El lavado de cerebro es necesario para conservar el respeto hacia sí mismo. Sienten la necesidad de justificar su hábito, no solo a sí mismos, sino también a los no fumadores. Por tanto, siempre están defendiendo las ventajas ilusorias del fumar. Si un fumador deja de fumar por el método de la fuerza de la voluntad, sigue sintiéndose privado de algo y tiende a convertirse en un quejicoso.
Lo único que hace esto es asegurar a los fumadores que tienen razón en seguir fumando. Si el exfumador logra dejar de fumar de verdad, simplemente se alegra de no tener que gastar dinero para poder asfixiarse. Pero no lo está haciendo y no tiene que justificarse. No está todo el tiempo diciendo que maravilla es no fumar. Solo lo dirá si alguien se lo pregunta, cosa que ningún fumador hará, porque sabe que no le gustaría la respuesta. Recuerda que siguen fumando por miedo y prefieren esconder la cabeza. El fumador solo hace esa pregunta cuando se da cuenta de que es hora de dejarlo. Ayuda al fumador. Quítale sus miedos. Cuéntale lo estupendo que es no tener que asfixiarse todos los días. Lo maravilloso que es levantarse por las mañanas y sentirse sano en plena forma, en lugar de ponerse a toser y 125. Ayuda al pobre fumador que se queda en el barco que se hunde. Carraspear. Lo fantástico que es liberarse de esa esclavitud, poder disfrutar de todas las cosas de la vida liberándose de esas sombras negras. Mejor todavía, que lea este libro. Es importante no humillarle, no decirle que está contaminando el ambiente o que es una persona sucia. Muchos creen que el exfumador es el peor en este sentido. Creo que hay algo de eso, y quizás sea uno de los resultados del método de la fuerza de voluntad. El exfumador, aunque se alegra de ser no fumador, está todavía bajo la influencia del lavado de cerebro, porque todavía cree que ha sacrificado algo, se siente vulnerable, y para defenderse pasa a atacar al fumador. Puede que así se ayude a sí mismo, pero no ayuda al fumador. Lo único que consigue es ponerle a la defensiva, hacerle sentirse más desgraciado todavía, y aumentar su necesidad de fumar. Aunque la razón principal por la cual millones de personas dejan de fumar, es este cambio de actitud por parte de la sociedad, esto no hace más fácil dejarlo, sino mucho más difícil. La mayoría de los fumadores cree dejar de fumar por motivos de salud, pero la auténtica verdad es otra. Evidentemente, el no correr riesgos de enfermedad y muerte es el mayor beneficio tangible del dejar de fumar, pero este enorme peligro siempre ha existido, y los fumadores llevan años matándose sin que ello pareciera importarles. La razón principal por la cual los fumadores dejan de fumar es porque la sociedad por fin empieza a tratar el fumar como lo que es, una asquerosa adicción a una droga. El placer de fumar siempre ha sido una mera ilusión, y esta actitud social destruye la ilusión, así que el fumador se queda sin nada. La prohibición de fumar en el metro es un ejemplo clásico del dilema del fumador. El fumador o bien adopta la actitud de, muy bien, si no puedo fumar en el metro, me buscaré otro medio de transporte. Con esta actitud la prohibición solo sirve para quitarle dinero a la empresa de transportes urbanos. O bien dice, estupendo, esto me ayudará a reducir el consumo. Resultado, en lugar de fumarse 2 cigarrillos diarios en el metro, el fumador se aguanta sin fumar durante 1 hora. Durante este periodo de abstinencia obligada, creerá que hace algún tipo de sacrificio, esperará la recompensa final, y su cuerpo estará reclamando la dosis de nicotina. De forma que cuando sale del metro y puede encender un cigarrillo, ¡qué maravilloso es! El caso es que esas abstinencias obligadas no suelen reducir el consumo total de cigarrillos, porque el fumador fuma más cuando se le permite. Lo único que se consigue es grabar en la mente del fumador el enorme valor que tienen para él los cigarrillos y cuánto depende de ellos. Creo que el aspecto más insidioso de esta abstinencia obligada es el efecto que tiene en mujeres embarazadas. Permitimos, en primer lugar, que se bombardea a los jóvenes inocentes con una publicidad masiva hasta que se enganchan. Luego, justo en el momento de más estrés en la vida de una chica. 126. Ayuda al pobre fumador que se queda en el barco que se hunde. Justo en el momento en que más siente la necesidad de fumar, la profesión médica la chantajea por los riesgos que puede suponer para el niño. Muchas no pueden dejar de fumar y se obligan a padecer un complejo de culpabilidad para el resto de su vida. Muchas lo logran y se alegran de hacerlo pensando, estupendo, haré esto por el niño y al cabo de 9 meses estaré curada de todas formas. Entonces viene el miedo y el dolor del parto, seguido del momento más feliz de su vida. Ha llegado sano y salvo un hermoso niño. Es justo en estos momentos cuando se dispara el dispositivo psicológico. Parte del lavado de cerebro sigue allí,
Y casi antes del momento de cortar el cordón umbilical, la chica ya tiene un cigarrillo en la boca. Se olvida el horrible sabor en la alegría del momento. Desde luego no piensa engancharse otra vez, un pitillo solo. Solo uno. Demasiado tarde. Ya se ha enganchado. Ha vuelto la nicotina a entrar en su cuerpo. Empezará de nuevo la vieja ansiedad, y aun suponiendo que no se enganche inmediatamente, lo más seguro es que caiga durante la clásica depresión que sigue al parto. Resulta curioso ver que aunque los heroinómanos son delincuentes ante la ley, nuestra sociedad ha tomado, con toda la razón, la actitud de, vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a esta pobre gente. Deberíamos tomar la misma postura hacia los fumadores. No fuman porque quieran fumar, sino porque creen que no tienen más remedio, y no mueren pronto como los heroinómanos, sino que tienen que aguantar años y años de tormentos físicos y mentales. ¿No decimos que es mejor morir rápidamente que sufrir mucho? No envidies al pobre fumador. Lo que necesita es tu compasión. 127. Consejos para los no fumadores. 44. Consejos para los no fumadores. Procura que tus amigos o parientes fumadores lean este libro. Primero, hojea el libro tú mismo, e intenta ponerte en el lugar del fumador. No intentes obligarle a leer el libro, ni pretendas que deje de fumar diciéndole que está arruinando su salud o malgastando su dinero. Todo eso ya lo sabe él mejor que tú. Los fumadores no fuman porque disfruten de ello o porque quieran hacerlo. Es solo lo que dicen a los demás, y a sí mismos y para mantener su propio respeto. Fuman porque se sienten dependientes del tabaco, porque creen que les relaja, que les da coraje y confianza, y porque no pueden disfrutar de la vida sin cigarrillos. Si intentas obligar a un fumador a que lo deje por la fuerza, se siente como un animal acorralado y necesita fumar aún más. Corres el riesgo de convertirle en fumador secreto, lo cual le convencerá más todavía de que el cigarrillo es lo más valioso del mundo. Ver capítulo 26. Hazle ver la otra cara de la moneda. Procura que tenga oportunidad de hablar con personas que antes fumaban mucho y lo han dejado con éxito. Ya existen millones de esas personas aquí en España. Que te cuenten ellos a tu fumador cómo también creían estar enganchados para toda la vida, y lo hermoso que es todo cuando no fumas. Una vez que el fumador empiece a creer que puede dejar de fumar, se le empezará a abrir la mente. Entonces puedes comenzar a explicar la ilusión que crea la ansiedad producida por la retirada de la nicotina. Como los cigarrillos, en lugar de darle un estímulo, están destruyendo la confianza en sí mismo, haciendo que sea irritable e impidiendo que se relaje. Ahora debería estar dispuesto a leer este libro él mismo. Esperará encontrar página tras página de estadísticas relacionadas con el cáncer de pulmón, o las enfermedades de corazón. Explícale de antemano que el enfoque aquí es completamente diferente, y que el asunto de la salud solo es una pequeña parte. Ayúdale durante el periodo de retirada de la droga. Siempre hay que suponer que el exfumador sufre, aunque no se le note. No intentes minimizar su sufrimiento diciéndole que es fácil dejar de fumar. Eso lo puede hacer él. No dejes de decirle lo orgulloso que estás de él. Asegúrale que tiene mucho mejor aspecto, que huele mejor, que respira mejor. Es importante seguir haciendo esto. Cuando una persona deja de fumar, la euforia del momento y el apoyo moral de su familia o de sus amigos le ayuda enormemente. Pero a estos amigos y familiares se les olvida pronto. No hay que parar de alabarle. Si el exfumador no habla del tabaco, puedes pensar que se le ha olvidado. 128. Consejos para los no fumadores. Y a lo mejor no quieres recordárselo. Suele ser todo lo contrario, sobre todo con el método de la fuerza de voluntad. El pobre hombre está obsesionado. No temas, hablar de tabaco y sigue con las alabanzas. Él ya te dirá si no quiere que hables de fumar. Haz un esfuerzo para quitarle presiones durante el periodo de retirada de la droga. Intenta inventar formas de hacerle la vida más interesante y divertida. Puede ser un periodo difícil para los no fumadores. Si un miembro de un grupo de personas está inaguantable, suele fastidiar a todos. Si el exfumador se irrita, ten en cuenta este fenómeno. Si se enfada contigo, no le sigas el juego. Es justo en este momento cuando más necesita tu cariño y tu admiración.
Si tú mismo te irritas, procura ocultarlo. Cuando yo intentaba dejar de fumar con el método de la fuerza de la voluntad, uno de los trucos que empleaba era ponerme tan insufrible que mi mujer o mis amigos me decían, no puedo soportar verte sufrir tanto. Anda, fúmate un pitillo. Entonces el fumador se siente justificado. Él no se ha rendido, son los demás los que quieren que fume. Si el ex fumador utiliza este truco, no le digas nunca que vuelva a fumar, dile, si es esto lo que hace el tabaco a las personas, menos mal que lo estás dejando, y que te vas a liberar de ello. Menos mal que has tenido el valor y la sensatez de dejarlo. 129. Una última palabra, ayuda a poner fin a esta vergüenza. En mi opinión, el fumar es la mayor vergüenza de la sociedad occidental, peor incluso que las armas nucleares. La base de toda nuestra civilización, el factor que nos ha permitido avanzar tanto, es nuestra capacidad de comunicar nuestros conocimientos y nuestras experiencias, no solo unos a otros, sino a las generaciones futuras. Incluso los animales de las escalas inferiores tienen que advertir a sus crías de posibles peligros en la vida. Con las armas nucleares no hay problema mientras no exploten. Los que defienden una política de fuerza nuclear no paran de decir, con aire de suficiencia, estas armas mantienen la paz. Si algún día explotan, resolverán el problema del tabaco y todos los demás problemas, y para los políticos es una satisfacción saber que no habrá nadie para decirles, ¿os equivocasteis? ¿Será por eso por lo que escogen la opción nuclear? Sin embargo, a pesar de mi desacuerdo con las armas nucleares, estoy convencido de que estas decisiones se toman con la mejor intención, que los políticos realmente creen que sirven a la humanidad. Sin embargo, con el fumar se conocen perfectamente los hechos reales. Tal vez durante la Segunda Guerra Mundial creyesen de verdad que el tabaco daba valor y confianza, pero hoy desde luego saben que es falso. Mira los anuncios modernos de tabaco. Ya no dicen que te relaja o que te proporciona placer. Solo hacen hincapié en el tamaño de los cigarrillos y la calidad del tabaco. ¿Por qué nos ha de importar el tamaño o la calidad de un veneno? La hipocresía es increíble. Como sociedad, nos indignamos con los heroinómanos y con los que snifan pegamento. En comparación con el tabaco, estos problemas son ridículos. El 60% de la sociedad, eso ha sido adicto a la nicotina, y la mayoría de los fumadores gasta gran cantidad de dinero en cigarrillos. Todos los años se destrozan decenas de miles de vidas por esta adicción. Es con mucho, la que más mata en la sociedad occidental, y el más interesado en que la cosa continúe es el propio gobierno. El Estado español ingresa anualmente billones de pesetas gracias al sufrimiento de los adictos a la nicotina, y a los imperios del tabaco se les permite gastar más miles de millones de pesetas para anunciar sus porquerías. ¡Qué listos son dejando que las empresas tabacaleras impriman en el paquete aquella advertencia, o que el gobierno se gaste una miseria en programas de televisión que nos adviertan de los peligros del cáncer, del mal aliento y las trombosis, para luego autojustificarse moralmente diciendo, ya os hemos advertido del peligro. Ahora es vuestro problema. El fumador no puede escoger, como tampoco puede el heroinómano. El fumador no decide conscientemente engancharse, se le tiende una sutil trampa. Si los fumadores pudieran escoger, mañana por la mañana solo fumarían unos cuantos jóvenes que creen que pueden dejarlo cuando quieran. ¿Por qué esta doble moralidad? ¿Por qué a los heroinómanos se les considera delincuentes ante la ley, y al mismo tiempo se les permite inscribirse como adictos, suministrándoles heroína gratis y un tratamiento médico adecuado para ayudarles a dejarlo? Intenta inscribirte como adicto al tabaco. Ni siquiera podrás conseguir cigarrillos a precio de costo. Tienes que pagar el triple de su valor real y cada vez que el gobierno necesite más dinero te apretará más la tuerca. Como si el fumador no tuviera ya bastantes problemas. Si acudes a un médico, te dirá, déjalo, te va a matar, cosa que ya sabes perfectamente, por eso has acudido a él, o te recetará un chicle o parche de nicotina que te puede costar un dineral, y contiene la droga que quieres dejar. Las campañas de terror no ayudan a los fumadores en sus intentos de dejarlo, se lo hacen todavía más difícil. Lo único que se consigue por ese camino es asustar a los fumadores, lo cual aumenta su necesidad de fumar. Ni siquiera se evita que los jóvenes se enganchen.
Los jóvenes saben que los cigarrillos matan, pero también saben que no se morirán por fumarse uno. Como el hábito está generalizado, el joven acabará, por presión social o por mera curiosidad, por probar un cigarrillo. Como le sabrá tan asqueroso, lo más probable es que se enganche. ¿Por qué permitimos que continúe esta vergüenza? ¿Por qué no monta el gobierno una campaña de verdad? ¿Por qué no nos dicen a las claras que es una droga y el veneno asesino número 1, que ni te relaja ni te da confianza, sino que te destruye la personalidad, y que te puedes enganchar con un solo cigarrillo? Me acuerdo de un episodio de La máquina del tiempo, de H. G. Wells. El autor describe un incidente en un momento del futuro, cuando un hombre cae a un río. Sus compañeros se quedan tranquilamente en la orilla como si fueran vacas, sin prestar atención a sus gritos de desesperación. Cuando lo leí, lo encontré inhumano y profundamente preocupante. Veo un fenómeno similar en la apatía que muestra nuestra sociedad hacia el problema del tabaco. Permitimos que se televisen deportes promocionados por las empresas tabacaleras en las horas de mayor audiencia. Imagínate la que se armaría si fuese la mafia la que promocionara el deporte, con la intención de enganchar a jóvenes con la heroína. Y que después del partido, o lo que sea, veamos al presidente del club no cómo fuma un cigarrillo, sino cómo se inyecta heroína. ¿Por qué permitimos que nuestra sociedad siga utilizando a sus jóvenes sanos y fuertes, obligándoles a gastar auténticos dinerales para tener el privilegio de destrozarse física y mentalmente durante el resto de sus días, en un estado de auténtica esclavitud, para vivir una vida de suciedad y enfermedad? A lo mejor piensas que dramatizo demasiado. No es así. Mi padre perdió la vida cuando tenía poco más de 50 años debido al tabaco. Era un hombre fuerte, y quizás hubiera estado vivo todavía si no hubiera fumado. Estoy convencido de que estuve a punto de morir yo mismo antes de los 50 años, aunque mi muerte se hubiera atribuido a una hemorragia cerebral, y no al tabaco. Ahora hablo todos los días con personas que ya padecen las horribles enfermedades que el tabaco produce, o a las que les falta poco. Y si te lo piensas un poco, tú también conocerás casos de estos. Algo está cambiando en la sociedad. Se ha formado una bola de nieve que ya rueda por la pendiente. Espero que este libro sirva para ayudar a que se convierta en una avalancha. Tú también puedes ayudar. Haz que se extienda nuestro mensaje. Si tienes alguna pregunta, si necesitas más consejos o información, llama a EASY, España. Teléfono 902-102-810, fax 942-832-504, email easyby@comodejardefumar.com, página web www.comodejardefumar.com. Ahora, por fin, puedes decir, aleluya, soy no fumador. Verdaderamente has logrado algo maravilloso. Cada vez que me entero de otro fumador que ha escapado del barco que se hunde, siento una enorme satisfacción. Me agradaría saber que te has liberado de la esclavitud del hierbajo. Te ruego que firmes esta carta y la mandes a Alan Carse y es fácil dejar de fumar si sabes cómo. Felisa Campuzano, 21 Entresuelo 39400 Los Corrales de Buelna, Cantabria. Estimado Alan, aleluya, soy no fumador. Firmado. Fecha, nombre y apellido. Dirección. Comentarios. Una última advertencia. Te has unido a los millones de otros exfumadores que pensaron que nunca podrían liberarse, pero que por fin han escapado de la esclavitud de la adicción a la nicotina. Felicidades. Ahora puedes disfrutar del resto de tu vida como no fumador feliz. Para asegurar que sigas así, tienes que seguir las siguientes instrucciones. 1. Guarda el libro en un sitio seguro para poder leerlo cuando quieras. No lo pierdas, prestes ni regales. 2. En caso de que empieces a envidiar a un fumador, date cuenta de que es él quien te estará envidiando a ti. No eres tú quien se priva, sino él. 3. Recuerda, no disfrutabas de ser fumador. Por eso lo dejaste. Sí. Disfrutas de ser no fumador. 4. Nunca dudes de tu decisión de nunca más volver a fumar. ¿Sabes qué? Es la decisión correcta. 5. En caso de que empieces a pensar, ¿me fumo un cigarrillo? Recuerda, no existe cosa de un solo cigarrillo. La pregunta que tienes que contestar no es,
¿Me fumo otro cigarrillo? Si no, verdaderamente quiero volver a ser fumador otra vez, metiéndome estas cosas en la boca todo el día, todos los días y encendiéndolas. La respuesta, no. Gracias a Dios soy libre.